The Devil's Own no se suponía que funcionara. Era demasiado cara, demasiado apresurada, demasiado rota, pero de alguna manera lo hizo. Y detrás de cámaras hubo crisis públicas, amenazas legales, la maldición final de un director legendario. Guerras de estrellas que casi terminaron carreras. Aquí tienes 20 datos explosivos sobre The Devil's Own que no conocías. Y son más intensos que cualquier cosa que Brad Pitt o Harrison Ford enfrentaron en pantalla. Si te atraen los enfrentamientos en Hollywood, las producciones problemáticas y las verdades no contadas detrás de películas icónicas, dale al botón de suscribirte ahora porque esto es solo el comienzo de nuestra inmersión profunda en las creaciones más conflictivas del cine. Y quédate hasta el final. Tengo un dato extra tan extraño que cambiará para siempre la forma en que ves esta película. Número 1. Brad Pitt fue rehén de una demanda de $63 millones. Cuando Brad Pitt intentó escapar de esta pesadilla cinematográfica, Columbia Pictures lo amenazó con una devastadora demanda de $63 millones. Literalmente lo mantuvieron prisionero para terminar una película que él públicamente calificó de desastre. Los contratos de Hollywood no son solo acuerdos. Son esposas de oro con mejor catering y peores cláusulas de escape. Pitt estaba atrapado en su propio infierno personal, obligado a sonreír ante las cámaras mientras internamente gritaba por la bancarrota creativa. El estudio poseía su alma y no pensaba soltarla sin obtener su libra de carne y los ingresos asegurados en taquilla de su superestrella cautiva. Así que eres un juez o de un tribunal estatal. No conozco a muchos jueces socialmente hablando. Número 2. Pitt criticó públicamente su propia película mientras aún la estaba filmando. Brad Pitt cometió un suicidio profesional al llamar a la película el acto más irresponsable de hacer cine. Si es que siquiera se le puede llamar así, que he visto en mi vida. Mientras las cámaras aún estaban rodando, imagina el pánico del departamento de marketing cuando tu protagonista está incendiando la película en revistas nacionales antes de que siquiera comience la postproducción. Esto no era una crítica diplomática, era una guerra total de tierra arrasada contra su propio proyecto y sueldo. Pitt rompió el sagrado código de omertá de Hollywood. Nunca hables mal de tu fuente de ingresos actual, sin importar lo mal que huela o sepa durante la producción. Dada una situación, vamos a posponer, no hay problema, no te preocupes. Puedes hacer el pago ahora y te prometo que lo guardaré para ti. Cuenta con eso. El mensaje es mantenerse firme hasta que las cosas se pongan difíciles. Número 3. El brutal regreso de Harrison Ford casi termina con su sociedad. Cuando Ford se enteró del colapso público de Pitt, dio una respuesta que puso en peligro su carrera. Por un momento, olvidó que estaba hablando con alguien cuyo trabajo era anotar todo esto. Ford básicamente llamó a Pitt un aficionado en la manipulación mediática, exponiéndolo como la realeza de Hollywood, dando una lección al advenedizo frente a toda la industria. Esto no fue solo una respuesta ingeniosa. Fue una clase magistral sobre cómo destruir la reputación de alguien con precisión quirúrgica y crueldad calculada. Las palabras de Ford hirieron más profundo que cualquier sable de luz en su universo ficticio. Batallas. Gente normal en una situación anormal luchando contra un agua repugnante y fea. No puedes entendernos. No lo has vivido. Y yo no puedo, amigo, por favor. Tú simplemente hazlo tú mismo. Número 4. Brad Pitt fue atacado físicamente mientras practicaba el método de actuación. Mientras investigaba su papel de terrorista del IRA en el oeste de Belfast, Brad Pitt fue atacado físicamente por lugareños que no apreciaban que un galán de Hollywood se infiltrara en su conflicto con fines de entretenimiento. La actuación de método casi le cuesta la vida cuando la realidad chocó con su burbuja privilegiada de investigación y su estatus de celebridad no significó nada en calles peligrosas. El ataque no fue solo un sentimiento antiamericano, fue una ira genuina por ver cómo su sufrimiento real se convertía en un costoso entretenimiento para el público mundial. Pitt aprendió por las malas que algunos papeles requieren más que solo acentos falsos y miradas intensas frente al espejo. Matar al policía. Lo sé, por eso tienes que ir allí. Salir esta noche. Frankie, ¿estás loco? No podríamos tener más mierda en nuestras vidas. No necesitamos otro. Cuando les meta esa bolnonorama directo por el culo. Número 5. El guión fue reescrito 7 veces durante la producción. El guión original fue completamente descartado y pasó por al menos 7 reescrituras mientras las cámaras rodaban y los actores intentaban memorizar sus líneas. Imagina llegar al trabajo cada día sin tener ni idea de qué película estás haciendo o cuál debería ser la motivación de tu personaje.
Esto no era evolución creativa. Esto fue un colapso narrativo a gran escala en tiempo real, con consecuencias costosas acumulándose cada día. Los actores memorizaban líneas que quedarían obsoletas para la hora del almuerzo. El guión se convirtió en un documento viviente de indecisión, cambiando más rápido que las promesas de un político durante una campaña electoral acalorada. ¿No es encantadora la forma en que se deslizan así? Eso no ocurre en el mundo. Hola. ¿Has oído hablar de mí desde Belfast? ¿No sabes quién soy? Soy la hermana de Michael. Soy la hermana de Doug. Megan. Soy Megan. Número 6. Una verdadera crisis política obligó a realizar cambios masivos en el guión. Un nuevo brote de violencia en Irlanda del Norte durante 1996 obligó a realizar revisiones masivas del guión, convirtiendo una producción ya inestable en una pesadilla geopolítica donde la realidad seguía interfiriendo con la trama ficticia de suspenso de Lyra. Los escritores estaban compitiendo contra la historia misma, tratando de mantenerse por delante de los bombardeos reales y las negociaciones de paz legítimas que ocurrían simultáneamente. Su trama ficticia de terrorismo estaba siendo superada por los titulares reales. Cada día de producción, la política y el entretenimiento chocaban de la manera más costosa posible, demostrando que el momento lo es todo en Hollywood. La narrativa y las relaciones internacionales pueden destruir los presupuestos de las películas. Y justo al lado mío, como un caballero, tus luchas te dieron derecho a eso. Absolutamente. Ahora el tipo que escribe con un sargento es un chofer. Sí, y ese soy yo. ¿Sí? Número 7. Literalmente se estaban quedando sin guión para filmar. El guionista Robert Mark Kameman reveló que tenían un guión que no era aceptable para ninguno de los actores y que se estaban quedando sin material para filmar durante los días activos de producción. Imagina esto. Una producción de $100 millones deteniéndose porque nadie podía ponerse de acuerdo sobre qué historia estaban contando o qué personajes se suponía que debían interpretar. Los miembros del equipo estaban parados en decorados costosos sin nada que filmar mientras los escritores garabateaban frenéticamente nuevos diálogos en servilletas. La película se estaba devorando a sí misma desde adentro hacia afuera, como un Ouroboros cinematográfico. El juego de sillas musicales creativas más caro de Hollywood no tuvo ganadores. Solo bajas muy costosas y egos heridos. Tom, ¿cómo estás? No es tan bueno. Tomás, no tenía ni idea. Te llamé tan pronto como recibí la noticia, señor. Yo estaba en el hospital conmigo. Lo siento por Eddie. Número 8. El director fue elegido porque era suiza. Alan J. Paula fue seleccionado únicamente porque era la única persona en la que tanto Harrison Ford como Brad Pitt podían estar de acuerdo. No por su visión, no por su talento, sino porque era la Suiza neutral de los directores de Hollywood durante su guerra personal. Este legendario cineasta se convirtió en árbitro de una pelea de celebridades en jaula, en lugar de ser un líder artístico con control creativo sobre su propio proyecto. Sus habilidades diplomáticas importaron más que su genio creativo o sus décadas de experiencia cinematográfica. Pakula pasó de dirigir obras maestras como Todos los hombres del presidente a ser el cuidador de la rabieta más cara de Hollywood entre dos hombres adultos que se comportan como niños. Detener. Déjalo ir. Número 9. El presupuesto se infló a un agujero negro financiero. Se disparó a entre 90 y 100 millones de dólares, convirtiéndola en una de las películas más caras de 1997. Sin embargo, nada de ese dinero llegó a la pantalla para que el público lo viera. ¿A dónde desapareció todo? ¿Al engranaje de Hollywood? ¿Al interminable agujero negro de reescrituras, egos de estrellas, reinicios de producción e incompetencia corporativa en todos los niveles? Cada dólar gastado parecía empeorar la película, en lugar de mejorarla o hacerla más entretenida. La película se convirtió en un monumento al exceso de Hollywood, demostrando que arrojar dinero a los problemas a veces solo crea problemas más caros, que requieren aún más dinero para resolverse sin éxito. Número 10. Dos actores alfa lucharon por el dominio en pantalla. Las constantes peleas entre Ford y Pitt sobre quién sería el foco de la película plagaron toda la producción como una telenovela de Hollywood.
En la trama, dos actores alfa se enfrentaron en una competencia creativa sin un claro ganador, solo con un recuento de bajas muy costoso y relaciones profesionales heridas. Su química en pantalla era tan forzada que las escenas de unión entre ellos se sienten artificialmente fabricadas, porque literalmente fueron escritas y reescritas para ocultar la verdadera animosidad que se gestaba entre ellos. Cada escena compartida se convirtió en un campo de batalla por la supremacía del ego y el tiempo en pantalla. Las cámaras capturaron su guerra, no sus interpretaciones, creando material documental accidental sobre la disfunción de Hollywood y los colapsos de celebridades. ¿Te conté que mi ciudad era Suf Fisher? Sí, me encanta el vaivén del mar. Dije que no hay nada más pacífico. Número 11. Escenas de diferentes guiones fueron unidas al estilo Frankenstein. La versión final de la película fue armada a partir de múltiples visiones en competencia, creando un monstruo de Frankenstein donde escenas de diferentes borradores fueron cosidas juntas sin un hilo narrativo coherente que las conectara. Las salas de guionistas se convirtieron en quirófanos. Desesperadamente intentaban trasplantar órganos funcionales de guiones muertos a este cadáver cinematográfico que se negaba a permanecer enterrado. La película se convirtió en un mosaico de ideas abandonadas, arcos de personajes descartados y diálogos rescatados que no tenían sentido juntos. Cada cambio de escena era como navegar entre diferentes películas que se reproducían simultáneamente. La edición no pudo salvar lo que el escrito ya había asesinado a sangre fría durante el desarrollo. Infierno. Por una suma muy importante de dólares, me estás poniendo en una posición muy incómoda. Lo siento, señor Burkin. Así es como debe ser la casa. Y si así tuviera que ser, así tiene que ser. Las escenas emotivas del número 12 fueron escritas la noche anterior al rodaje. Varias escenas emocionales clave se filmaron con diálogos escritos apenas unas horas antes de que comenzaran a rodar las cámaras, lo que explica por qué el tono de la película oscila salvajemente entre el drama familiar íntimo y el thriller de acción sin transiciones suaves en absoluto. Los actores realizaban cirugía de emergencia en sus personajes cada mañana, memorizando líneas que podrían quedar obsoletas para la pausa del café de la tarde. El núcleo emocional de la película se improvisaba en tiempo real por personas que habían dejado de creer en el proyecto meses atrás. La espontaneidad reemplazó la preparación, creando una autenticidad accidental en un entorno de producción por lo demás artificial. Los momentos desgarradores se fabricaron en líneas de ensamblaje en lugar de ser cuidadosamente elaborados a través de una visión artística y un desarrollo reflexivo de los personajes. Ve por el dinero y podremos hacer el trato. Hay un almacén en la calle 12 con Hudson. Esperaré. Está bien. Y por favor, no te andes con tonterías o mataré a tu amigo. Número 13. La escena de la confrontación requirió múltiples tomas por las razones equivocadas. La famosa escena de confrontación entre Ford y Pitt se volvió a grabar varias veces, no por razones artísticas, sino porque los actores no dejaban de salirse del personaje para discutir sobre la motivación y la lógica del guión. Durante la filmación, las cámaras capturaron su verdadera frustración filtrándose en sus interpretaciones ficticias, creando una actuación de método involuntaria que resultó más auténtica que cualquier cosa escrita en el guión. Los directores tenían que cortar, no por líneas olvidadas, sino por discusiones reales sobre el desarrollo de los personajes y la estructura de la historia. La escena se convirtió en un documental de su divorcio creativo, más genuino que cualquier cosa en el guión real. Los actores profesionales se convirtieron en psicólogos aficionados, diseccionando su disfuncional relación laboral ante la cámara para la posteridad. ¿Aguanta? Déjame ver tus manos. Tienes que traer tus manos. Atrás. Tomás. Kelly tiene un paso, Frankie. Y tendrás que matar para detenerlo. Se vuelve un poco complicado, ¿no? Número 14. Esta se convirtió en la última película completa de Alan Pakula. Este desastre se convirtió en la última película terminada del legendario director Alan J. Pakula antes de su trágica muerte, poniendo fin a una carrera brillante, de la peor manera posible. Un hombre que nos dio Todos los hombres del presidente y La decisión de Sophie se despidió con el equivalente cinematográfico de una caída torpe en vez de una ovación de pie. Su última reverencia fue un tropiezo en lugar de una salida elegante de Hollywood. El último testamento de Pakula al cine fue este costoso desastre.
Un final trágico para una carrera brillante que merecía un reconocimiento mucho mayor. El director que una vez expuso la corrupción presidencial no pudo escapar de la maquinaria corporativa de Hollywood y de las batallas de egos entre celebridades que destruyeron la integridad artística. Sáquenlo de aquí. Y aquí. Eres estúpida, mamá. Señor Burke, usted solo me ve aturdido entre usted y el hombre. Pero te olvidas que muerdo. El otro millar de hombres está de pie detrás de mí. Número 15. La explosión del barco se convirtió en una metáfora perfecta. La secuencia de la explosión del barco se convirtió en una metáfora accidental de toda la producción, costosa, destructiva y, en última instancia, inútil para todo lo que la rodeaba, incluyendo las carreras de todos los involucrados en este desastre cinematográfico. La pirotecnia funcionó perfectamente, mientras todo lo demás se desmoronaba como un castillo de naipes. El público veía cómo explotaba el barco sin saber que estaban presenciando el símbolo perfecto de la autodestrucción de la película en tiempo real. La explosión fue el único momento honesto en toda la película, literalmente destruyendo algo hermoso y costoso sin ninguna razón significativa. El arte imitando a la vida, imitando bancarrota creativa y gestión corporativa. Conseguimos el trabajo de utilería. Las tuberías de corcho del enfriador de quilla, el transductor, el cojinete penal, la bomba de achique, empacar la prensa estopa, sacar el motor, la caja de mar y una docena de tambores de combustible. ¿Por qué no enviamos el equipo por FedEx y acabamos? Número 16. El momento perfecto lo empeoró todo. El estreno de la película coincidió perfectamente con el proceso de paz del Acuerdo de Viernes Santo en Irlanda del Norte, haciendo que su trama sobre terrorismo del IRA se sintiera inmediatamente anticuada y políticamente insensible para las audiencias internacionales. Su violencia ficticia estaba siendo eclipsada por las verdaderas negociaciones de paz que ocurrían simultáneamente en los titulares todos los días. La película llegó exactamente en el peor momento histórico, como aparecer en un funeral con un sombrero de fiesta y esperar aplausos. La realidad había avanzado mientras Hollywood seguía luchando las guerras de ayer con tramas desactualizadas. Su costoso anacronismo resultó insultante para las personas que realmente estaban viviendo el proceso de paz y trabajando por la reconciliación en lugar de perpetuar el conflicto. Dada una situación particular, vamos a posponer. No hay problema, no te preocupes. Puedes hacer el pago ahora y dejaré de comprar cosas para cuando eso. El mensaje a algo ajustado hasta que las cosas funcionen bien. No. Número 17. El fracaso en taquilla demostró que el poder de las estrellas tiene límites. El fracaso de la película en taquilla, 140 millones a nivel mundial, frente a su enorme presupuesto, demostró que el poder de las estrellas por sí solo no podía salvar valores de producción fundamentalmente defectuosos ni una narración terrible. El público percibía el caos detrás de cámaras a través de las pantallas del cine, como una fuga de gas en una sala de proyección. Ningún rostro famoso podía ocultar la bancarrota creativa bajo la reluciente superficie de Hollywood, costosas campañas de marketing. La película se convirtió en una advertencia sobre la arrogancia de Hollywood, demostrando que el talento sin visión equivale a una mediocridad costosa que nadie quiere ver. Ni siquiera los actores de primera línea pudieron convertir este desperdicio cinematográfico en oro de taquilla aclamación de la crítica. ¿El qué? Pues dime ahora. Número 18. La honestidad de Pitt fue un modelo en su carrera. La crítica pública de Brad Pitt a la película se transformó en un ejemplo de cómo no manejar producciones problemáticas en Hollywood para futuras generaciones de actores. Su franqueza fue refrescantemente honesta pero peligrosa para su carrera, enseñando a una generación de actores a sufrir en silencio y con dignidad. En lugar de decir la verdad al poder, la transparencia de Pitt rompió el código de omertá de Hollywood, donde todos pretenden que cada proyecto es su sueño hecho realidad, sin importar la realidad. Su brutal honestidad era al mismo tiempo admirable y profesionalmente suicida, creando un modelo que las futuras estrellas estudiarían y deliberadamente evitarían seguir por completo. A veces la verdad es más peligrosa que cualquier guión de ficción. En Tinseltown. ¿No es precioso el modo en que se deslizan así? ¿Eso ocurre en el mundo? Hola, eres de Belfast. ¿No sabes quién soy? Soy la hermana de Michael. Soy el Doc, hermana. Megan. Soy Megan. Número 19. Ford nunca explicó completamente la guerra creativa.
Harrison Ford admitió más tarde que la producción fue complicada, pero nunca explicó completamente el alcance de la guerra creativa, dejando a The Devil's Own como una historia de advertencia sobre lo que sucede cuando los egos, el dinero y la visión artística chocan de la peor manera posible. El silencio diplomático de Ford habló más fuerte que cualquier entrevista reveladora, logrando transmitir el verdadero horror. Su negativa a dar más detalles se convirtió en una forma propia de narrar, permitiendo que la imaginación del público llenara los detalles horribles que probablemente eran peores que la realidad. A veces, lo que permanece sin decir, lo que se deja implícito y no se verbaliza, es considerablemente más poderoso y resonante que cualquier entrevista confesional detallada o cualquier documental exhaustivo detrás de cámaras. En este caso particular, el profundo y abrumador silencio se convirtió en un testimonio ensordecedor, una prueba irrefutable y contundente del colapso total, absoluto e irreversible de la producción número 20, dejando una marca indeleble. La película se mantiene como la lección más cara de Hollywood. The Devil's Own permanece como un monumento a todo lo que puede salir mal en Hollywood. Una lección de $100 millones sobre cómo no hacer películas. Protagonizada por dos de los nombres más grandes del cine, destrozándose mutuamente mientras las cámaras capturaban su destrucción para la posteridad. Se volvió material obligatorio en los estudios sobre desastres en escuelas de cine. Un caso de estudio perfecto sobre la bancarrota creativa y la mala gestión corporativa en todos los niveles. La película fracasó de manera tan espectacular que se volvió educativa, enseñando a los futuros cineastas, a través de un costoso ejemplo negativo, exactamente lo que sucede cuando el ego reemplaza al arte en el proceso creativo. A veces, las lecciones más valiosas provienen de los errores más costosos que los estudios prefieren olvidar que alguna vez ocurrieron. Mucha gente en el funeral de Dee. El gabinete hablaba de paz mientras los SS esperaban aniquilarnos. Fue una trampa. Uno de los nuestros. No conocemos. Gen, toma tu periódico, pero no veían sentido en que la oficina de Irlanda del Norte repitiera lo mismo. Dato curioso. Alan J. Pakula murió en un extraño accidente automovilístico solo 3 años después de terminar The Devil's Own, cuando una tubería de metal salió volando de un camión y atravesó su parabrisas en la Long Island Expressway a plena luz del día. Miembros supersticiosos del equipo susurraban sobre una maldición de The Devil's Own que perseguía a todos los relacionados con la producción. Como una leyenda urbana de Hollywood, la película que destruyó carreras, amistades y $100 millones pareció cobrar a su última víctima de la manera más trágicamente irónica posible. Pakula sobrevivió décadas de política en Hollywood solo para ser eliminado por pura casualidad poco después de terminar su proyecto más maldito. Incluso después de la muerte, The Devil's Own no pudo dejar de cobrar víctimas de su legado ruinoso. Comenzó como un desastre, pero de alguna manera, ese desastre se convirtió en una legendaria advertencia. Si te interesan los secretos extraños del cine y los colapsos más insólitos de Hollywood, suscríbete porque apenas estamos comenzando con los mayores desastres cinematográficos de la historia.